Muy buenas noches. En nombre de Ameyali, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual académica. Agradecemos profundamente su interés y participación en este espacio de actualización, reflexión y fortalecimiento de la medicina familiar, que busca contribuir al crecimiento profesional de nuestros colegas en todo Iberoamérica. Es para nosotros un verdadero honor contar esta noche con la participación de la doctora Mayra Alejandra León Solarte, médica cirujana y especialista en medicina familiar por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, además de contar con una maestría en gestión sanitaria y hospitalaria por la Universidad Católica de Murcia. La doctora León Solarte se desempeña como docente asociada de pregrado en medicina y docente de posgrado en medicina familiar en la UPTC. Su trayectoria académica y profesional también incluye importantes responsabilidades internacionales, siendo actualmente vocal del Consejo Ejecutivo de WONCA Iberoamericana, miembro del Comité Financiero de WONCA, coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar e investigadora en InterRAI. Su liderazgo, compromiso con la medicina familiar y destacada participación en escenarios nacionales e internacionales la han convertido en una de las voces jóvenes más influyentes de nuestra especialidad en la región. Asimismo, nos complace destacar que la doctora Mayra Alejandra fue reconocida como la Wonka Rising Star 2025, una de las distinciones internacionales más importantes que otorga la Organización Mundial de Médicos de Familia. Este reconocimiento identifica médicos familiares jóvenes con liderazgo excepcional, capacidad de innovación y un impacto significativo en el desarrollo de la especialidad dentro de sus países y regiones. Agradecemos sinceramente su disposición para compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en esta sesión. Antes de iniciar, le recordamos que en la sección de comentarios se publicará el enlace para registro de asistencia. Es importante completar dicho registro para que su participación sea contabilizada. Le recordamos que al acumular 10 asistencias a las sesiones académicas durante el año, pueden tener constancia con valor curricular para los procesos de recertificación ante el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida nuevamente a la doctora y cedemos el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctor Bocanegra. Y bueno, muy buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan. La verdad, antes de decir cualquier cosa, pues me gustaría agradecer de todo corazón a Meyali, es decir, a Guaynacay, México, por esta importante invitación. Realmente tener esta conversación, que es lo que espero que hagamos con quienes representan al mismo tiempo tanto el presente como el futuro de nuestra especialidad, es para mí profundamente significativo y hacerlo más para el público de México, ¿sí? Con el movimiento de médicos jóvenes de este país, pues lo hace todavía más especial para mí. Y bueno, pues para comenzar me gustaría confesarles una cosa porque creo que estamos en una relación también de confianza, como lo estamos los médicos familiares. Y es que si estoy hoy aquí con ustedes, actualmente ya como presidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, es decir, presidenta de una sociedad científica nacional, no es porque realmente yo lo haya planificado hace tantos años atrás. Realmente no lo tenía, no estaba en mis planes. Eh, pero estoy aquí porque un día, hace muchos años, al igual que ustedes, siendo una médica residente, igual, con mi batica, mi fonendo, con los turnos, con el cansancio, con más preguntas que respuestas, pero sobre todo muy enamorada de la medicina comunitaria, asistí a la cumbre de Cali en su momento. Compartí un escenario, digamos, de opinión y yo compartí con criterio mi opinión. Al finalizar, la verdad, fue muy curioso porque una mujer se acercó a mí y me dijo, ay, qué interesante que tu opinión, X. Me gustaría estar en contacto contigo. Bueno, yo le di mi número
y pues hablábamos. Lo que yo no sabía, que lo descubrí más adelante, es que ella era la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar en su momento, la doctora Jacqueline Ponzo. Y pues de ese encuentro, un día ella me llamó, efectivamente me llamó y me dijo, Ale, me gustaría que pues una persona como tú, con ese posicionamiento, fuera representante de Guaynacay, Colombia. Y yo, representante de Guaynacay, Colombia. Pues con más incertidumbres que seguridad decidí aceptar el reto y entré a la junta directiva de la sociedad, ¿sí? Yo realmente no imaginaba dónde me llevaría esa decisión en su momento tan pequeña, pero pues hoy con claridad reconozco que pues todo ese camino me ha llevado, digamos, hasta este momento. Y por eso fue que decidí titular esta conferencia Liderazgo con propósito, ¿sí? De cómo nosotros los médicos familiares jóvenes transformamos no solamente la medicina familiar, sino además nuestros sistemas sanitarios. Así que bueno, durante los próximos minutos pues vamos a hablar de tres cosas esenciales, de un liderazgo que no persigue cargos, sino realmente propósitos, de por qué los médicos jóvenes deben estar en las juntas directivas de sus asociaciones, federaciones, sociedades, y de cómo ustedes, los aquí presentes, desde ahora mismo ya sé que están transformando la medicina familiar en nuestra región. Así que, bueno, pues para empezar, quiero empezar con una pregunta. Les pido que la respondan en su mente con total honestidad. Es que nos preguntemos quiénes están liderando el futuro de la medicina familiar hoy, ¿sí? Pensémoslo. ¿Serán quizá los presidentes, ya sea de nuestras naciones, de nuestras sociedades, los que firman contratos, comunicados y aparecen en las fotos? ¿Son quizá nuestros profesores, los que nos formaron, o los decisores políticos de hoy que manejan el presupuesto de la salud? Porque en realidad yo pienso más que son los médicos familiares jóvenes y otros médicos que puede que no tengan todavía el título de líderes, pero que ya están transformando en lo local, con cada persona, en cada centro de salud, pues la medicina familiar. O sea, es decir, pienso que uno no se representa a sí mismo solamente, ¿sí? Cuando un médico familiar hace algo bueno, cuando un residente de medicina familiar hace algo bueno, dicen es que los médicos familiares, igual cuando hacemos algo mal, los médicos familiares. ¿Mm? Entonces, ahora me gustaría hacerles otra pregunta y esta vez sí les agradecería que levantaran su mano, participaran. Y es que, así como a manera de sondeo, tranquilos, no tienen que hablar todavía, pero sí me gustaría saber cuántos de ustedes han pensado alguna vez, aunque haya sido solamente por un momento, en ocupar algún cargo directivo en su confederación, en sus centros de salud. No sé, me gustaría, si no les molesta, que levanten su mano. Por Dios, nadie. Ay, aquí está Anita. Como mínimo Anita. Eso, la doctora Taiden también levanta sus manos. Muy bien, maravilloso. Me gustaría realmente que viéramos en la lista de participantes, pues todas esas manos que están levantadas, incluso aquellos que quizá lo han pensado, pero no han dudado quizá en levantarla. Ustedes, todos ustedes, son la respuesta a mi primera pregunta, ¿sí? Porque la verdad es que y quiero que se queden pues con esta idea, es que el futuro realmente no se construye mañana, se construye con las decisiones que tomamos hoy. Y la decisión de liderar empieza mucho antes de tener cualquier tipo de cargo. Empieza, de hecho, con eso que ustedes están haciendo, levantando la mano, ¿sí? Participando. Entonces, ¿por qué es importante hablar de liderazgo? Eh,
¿Por qué estar aquí hablando de liderazgo y no de una guía de práctica clínica, de un caso difícil, de alguna actualización terapéutica? Y pues la respuesta es muy sencilla, porque la medicina familiar ahorita, al igual que durante sus inicios, atraviesa momentos decisivos, ¿sí? Y eso se resuelve, claro, con una muy buena clínica, pero también requiere liderazgos que transformen esas decisiones, ese posicionamiento en el sistema sanitario, ¿sí? Entonces, miremos los desafíos que tenemos, pues, muchos países, ¿sí? Y es que tenemos una crisis de recursos humanos en salud, ¿sí? Faltan, a veces no hay suficientes médicos familiares, ¿sí? Muchos de nosotros también puede que estemos agotados, que estemos sobresaturados con muchas funciones. También tenemos la necesidad urgente de fortalecer la atención primaria, de la cual pues muchos hablan, pero realmente pocos financian, porque si vamos a hablar de resolutividad clínica, esto requiere no solamente que nosotros sepamos, seamos muy buenos clínicos, sino realmente que tengamos tanto la capacidad de formular, de solicitar, de tener los recursos también diagnósticos para llegar a eso, ¿sí? Pero lo que tenemos actualmente son sistemas de salud fragmentados, ¿sí? Donde el paciente algunas veces se pierde entre tantos especialistas, ¿sí? Tenemos además una transformación digital con la inteligencia artificial y con muchos otros medios que avanza más rápido que nosotros y que también nos confronta a retos, ¿no? Muchos pacientes ahora hacen es consultarle al doctor y ya, y no a su médico tratante. Por otro lado, tenemos cambios demográficos muy importantes. Tenemos poblaciones que envejecen y se enferman de manera cada vez más compleja, pero no tenemos sistemas sanitarios, insisto, centrados en la APS que puedan realmente flexibilizar a eso. Y también un aumento muy importante de problemas de salud mental, tanto en nuestros pacientes como, debo confesarlo, muchas veces en el mismo equipo de talento humano en salud, ¿sí? Entonces es un panorama muy exigente, pero pues hay que escuchar la otra mitad de la frase y es que donde hay desafíos también hay oportunidades, ¿no? Y aquí pues está la buena noticia de esta charla y es que ustedes, los jóvenes médicos familiares, pues son esa oportunidad, ¿sí? Ustedes son quienes representan la innovación porque traen nuevas ideas para problemas de larga data, representan la adaptabilidad, la resiliencia, cómo se confrontan a la incertidumbre de estos desafíos porque crecieron en el cambio y yo sé que no le tienen miedo a este mismo, ¿sí? Representan la energía para iniciar las cosas y sobre todo para sostenerlas en el tiempo. Y representan también una visión de futuro, ¿sí? Esa mirada que tenemos los médicos familiares por curso de vida que vemos algo ahora, pero realmente estamos proyectando cuáles son, así como anticipamos riesgos en salud también, anticipamos riesgos para nuestras instituciones, ¿sí? Que nos necesitan. Em, entonces, a este respecto, pues necesito obviamente hablar de Huayna ¿sí? Porque es justamente para hablarles de este liderazgo, y así fue como empecé. Huayna es justamente la cuna donde pues este liderazgo emerge, ¿sí? Huayna de hecho es una historia de liderazgo joven y es la historia en la que yo aprendí casi todo lo que les voy a contar en esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué es Huayna muchos de ustedes ya lo saben perfectamente, es el movimiento de médicos jóvenes eh, y residentes de medicina familiar, de egresados hasta los 5 años en nuestra región. Em, Como saben, Huaynacay viene de las palabras quechua, huayna, que es joven o enamorado, y cay, ser, ¿sí? Siempre digo que no debería ser joven o enamorado, sino realmente, justamente, somos jóvenes enamorados y apasionados de la medicina familiar. Estoy convencida de que el paso número uno para ser un buen líder es que uno esté totalmente enamorado y convencido del propósito que uno está defendiendo.
¿sí? Con ese sustrato uno hace lo demás. Si uno no está totalmente enamorado de esto, si no está convencido, nadie te va a creer nada, ni vas a tener las fuerzas para soportar, pues, los desafíos que se presenten. ¿M? Entonces, resumo, digamos, las palabras de Huayna en liderazgo, integración y participación, ¿sí? La misión es justamente eso, desarrollar un liderazgo en los jóvenes, promover la integración regional para que ya un residente de México, de Colombia, de Argentina, se sientan parte de algo mucho más grande, ¿sí? Y generar esa participación activa en las nuevas generaciones. Saben, la doctora Dora Bernal siempre me ha dicho, y la doctora Liliana, que Huayna y YDM en general es un semillero, es un espacio para el relevo generacional, para que cuando cuando digamos quienes han liderado la medicina familiar vayan agotándose, vayan quizá buscando otros escenarios, pues hayan personas que ya conozcan la medicina familiar, sus tensiones políticas, sociales y demás. Y quiero que recuerden algo porque cambia la escala de lo que estamos hablando. Guaynacay no está solo, forma parte, como lo saben, de una red global que es el Movimiento de Médicos Jóvenes de Wonka o el YDM, en la cual pues todos estamos conectados, ¿no? En Europa, en África, en Asia, en Pacífico, en Norteamérica, ¿m? En todas las regiones, que es lo que pueden ver en la imagen de la derecha. Y estamos realmente así, conectados, ¿sí? Uno a veces piensa y dice, wow, qué maravilloso, por ejemplo, que Anita nos represente en salud mental, en YDM, pero todo realmente empezamos en cualquier escenario, ¿no? En cualquier grupo de trabajo, vamos aprendiendo de lo que hacen los demás y vamos enalteciendo pues esa voz que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñó Huayna? Después de varios años dentro del movimiento, me he preguntado muchas veces, pues, todo lo que me ha enseñado Huayna y me atrevo a resumirlo en 4 lecciones que cambiaron como mi manera de entender la profesión. Pues primero, eh, sinceramente es que el liderazgo se aprende es ejerciéndolo. No en el mundo de las ideas, no venga y me voy a hacer el megacurso para ser un gran líder, no digo que sea algo menospreciable, pero realmente es cuando uno levanta la mano y la sostiene y asiste y habla y escucha al otro y se es escuchado, ¿cierto? Cuando uno se va enfrentando a las formas diversas de participación en la comunidad, que uno va aprendiendo a ese liderazgo, ¿sí? Entonces no se aprende en un diplomado, ni leyendo el libro, ni esperando a sentirse listo, sino que se aprende es haciéndolo, equivocándose, porque nos va a pasar, y volviendo a intentarlo, ¿sí? La primera vez que moderé pues una mesa en un congreso, pues claro que me sentía nerviosa. Ya la décima no tanto, pero todavía. La segunda lección es que las redes cambian las carreras profesionales, y lo digo de manera muy literal. Las personas que conocemos, con quienes compartimos proyectos, grupos de trabajo, ¿sí? Los colegas que se convierten en amigos, ¿sí? Y luego esos amigos también a la vez aliados y cómplices, por así decirlo, en proyectos, pues eso va transformando trayectorias enteras, no solamente a nivel profesional, sino, si les confieso, también a nivel personal, ¿sí? Y muchas de esas puertas que se me abrieron, pues sinceramente no las abrí yo sola, las abrió realmente la red, amigos, personas, colegas, líderes que van viendo en ti una persona responsable, una persona comprometida, una persona innovadora, propositiva, que luego te va sumando, ¿no? Te va diciendo, oye, ¿por qué no te presentas ahora a esto? Sí, si les confieso la verdad, la mayoría de cargos que he ocupado ha sido porque han sido otras personas quienes han visto quizá en mí una oportunidad de apoyar desde el liderazgo, ¿sí? Entonces, yo sé que muchas personas
han confiado también en ustedes muchas veces, pero aparece el síndrome no del impostor, ¿no? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que? Sí, pero como ya les dije en la primera lección, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser valiente para poder, digamos, asumir esos retos. La tercera lección es que realmente la colaboración supera la competencia. Aquí no se trata de quién sabe más o quién es más querido, no, realmente es que somos, o sea, como dicen, soy porque somos, ¿no? Y es que somos más grandes, así suena cliché, realmente es porque trabajamos juntos, porque cada uno tiene unas fortalezas, ¿sí? Eh, y pues y nos fortalecemos en la medida de que pues trabajamos colaborativamente, ¿sí? Y más en una región que tiene tantas necesidades, pues realmente competir entre nosotros sería un lujo que no podemos realmente darnos. Tenemos es que trabajar y construir juntos. ¿M? Y pues la cuarta lección es que las grandes transformaciones realmente, aunque uno no lo sepa en su momento, empieza con pequeños grupos de personas comprometidos, ¿no? Y eso ya lo había dicho Margaret Mead con palabras que ya son muy célebres, y es que nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es realmente esos movimientos sociales lo que lo han logrado. ¿M? Los derechos realmente no podemos darlos por sentados, ha sido realmente porque hay personas que comparten ese propósito y que han luchado por esos derechos. ¿M? Y así empezó, de hecho, Guaynacay, con un pequeño puñado de residentes con una idea, me contaban siempre quienes fundaron en unas escaleras. Hoy en día, pues hasta hemos hecho eventos sin Congreso de Medicina Familiar, sin Iberoamericano, sin Cumbre, hemos hecho congresos o encuentros solamente de Guaynacay. Hoy en día, un Iberoamericano sabe que se precede de un precongreso organizado por jóvenes. ¿M? Y así se empezó en unas escaleras, confabulando la importancia de que los jóvenes pertenezcan a estos escenarios, ¿sí? Y de cómo lo que han hecho otros también nos inspiran, porque como saben, Guaynacay, pues hace parte de la red de YDM, y YDM empezó también con otros movimientos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Voy a intentar concentrarme nuevamente en el liderazgo. Entonces, Guaynacay es una escuela de liderazgo, ¿no? Con el tiempo entendí que, que para mi generación fue una verdadera escuela de liderazgo, pero no una escuela de aulas y exámenes, sino una escuela realmente de experiencias, ¿sí? Y me gustaría contarles en qué espacios concretos se aprende, porque son los mismos espacios que ustedes tienen a su alcance. Se aprende, por supuesto, en los congresos regionales, y la verdad les voy a ser muy sincera en esto. No sé si sea solamente en Colombia, también en México, pero tenemos una frase que dice que la cara del santo hace el milagro. Es decir, la verdad es que asistir a los congresos nacionales, regionales, a los iberoamericanos, a las cumbres, es importante, ¿sí? En la medida de que ustedes puedan realmente participar, sería excelente, ¿no? Porque nos conectamos más con los otros colegas de esa manera presencial. También se aprenden los intercambios internacionales, em, que lo sacan a uno de su zona de confort, ¿no? Del hospital, y te muestran que esos problemas que lo abruman a uno realmente no son solamente de unos, sino de otras personas, ¿sí? Algunos en otros territorios ya han resuelto algo que tú todavía apenas empiezas a enfrentar. O puede que tú también le contribuyas a otras personas en cosas que apenas están iniciando a enfrentar, y tú ya tienes una fortaleza, o tu país. Entonces, es realmente importante. También se aprende, por supuesto, viviendo proyectos, ¿m? Ya sea proyectos comunitarios, grupos de trabajo, de la CIM, de la Confederación, de tantos espacios, donde el liderazgo deja de ser teoría y se vuelve realmente un servicio, ¿sí? Se aprende en la investigación colaborativa entre países, escribiendo y publicando con gente que quizá muchas veces no has visto en persona. Mm, No sé si yo sé que les ha pasado que a veces trabajas durante varios meses de manera virtual con otros, y cuando los ves de frente es como
como, aunque haya sido la primera vez, es como si los conocieras de mucho tiempo, pues eso pasa en esta red en Huaynacay, ¿no? Pero también, por supuesto, hay programas de liderazgo, ¿no? Diseñados para esto, como el programa de mentoría, de esto que nos inquieta. Y es que, por ejemplo, YDM, y lo digo porque yo fui una de las personas una de las co-líderes del programa de mentoría, en ese momento con Sanka y con Cheryl, porque dijimos, queremos que se aproveche esa experiencia de otros, pues con personas más jóvenes, ¿no? Mentores con aprendices. Entonces, sí, también hay escuelas, digamos, para aprender de manera más formal ese liderazgo. Pero insisto, yo creo que de los escenarios que más he aprendido, por lo menos yo, ha sido en las juntas directivas, sentándome todavía siendo joven en las mesas donde se toman las decisiones, escuchando a mi presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, más adelante escuchando a la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y luego, ¿por qué no? Obviamente escuchando ejemplo a la doctora Viviana Martínez Bianchi como presidenta de la WONCA y a muchas otras presidentas y presidentes de la WONCA. Es muy inspirador cuando uno escucha a estos líderes, ¿sí? Entonces, pues me atreveré a hablar un poco de mi historia personal, em, porque pues estoy convencida de que es desde justamente desde estas experiencias que se puede compartir cómo ha sido ese proceso, por lo menos de cómo ha sido para mí que me invitan pues para hablar de liderazgo, ¿no? Entonces, pues al principio, pues como saben, ya les había dicho, inicié como representante en Guaynacay, Colombia, más adelante como representante de Guaynacay, Latinoamérica. Y pues actualmente, como les mencionaba, soy la presidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Em, Siempre he pensado que cuando en los jóvenes se deposita la confianza, se dejan proyectos y se responde con responsabilidad, compromiso, pues eso realmente va abriendo las puertas a otros colegas, ¿no? Actualmente, pues, coordino el grupo de abogacía política en salud, hago parte también del grupo de medicina rural, ¿sí? Eh, Y pues en su momento también cuando era representante de Guaynacay Latinoamérica, pues buscaba que ingresaran más médicos jóvenes a sus juntas directivas y efectivamente pues aumentamos un 40% la participación de jóvenes con voz y con voto en sus sociedades y al menos un 25% con voz. Sin embargo, como saben, aún existe el reto todavía de que se permitan ese espacio en otros grupos. También en su momento me permitieron liderar el grupo 2 de la Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar en Uruguay. De allí hicimos un estudio Delphi, como algunos lo sabrán, y pues ya fue aceptado para publicación en la revista brasilera de Medicina Familiar. Entonces, pues han sido oportunidades muy importantes, como les decía, participar en estos eventos. Aquí pues hay algunas fotos con quienes han sido presidentas de la WONCA, presidentas de la CINF, ¿sí? Un grupo realmente de profesionales maravillosos de quienes pues tenemos siempre la oportunidad de aprender. También en las reuniones de jóvenes, yo estoy convencida de que aprendemos muchísimo. Yo por lo menos aprendo mucho de Anita, de Luisa, de tantos jóvenes, por supuesto, de quien me antecedió a mí, Gabriela de Croce, una líder maravillosa. Entonces, siempre es que hablar entre nosotros como pares es ¿Mm? fundamental. No, mañana. Se escucha un poco de ruido. Pero pues esta participación debe ser no solamente en ámbitos regionales, sino que también, como les decía, cuando he tenido la oportunidad de participar digamos, en congresos regionales de otras regiones, por ejemplo, aquí estuve en el de South Asia Region en el 2023 en Sri Lanka, gané una beca y pues realmente, insisto,
O sea, estas preocupaciones que tenemos en Iberoamérica no son solamente de nuestra región, están en otras partes del mundo y es muy inspirador saber cómo otras personas han resuelto cosas y es muy bonito. Otra de las investigaciones que adelantamos cuando hacía parte del grupo Aspire, que es el grupo de trabajo, es uno de los grupos de trabajo de YDM, fue la evaluación del estrés y el burnout entre médicos familiares. Tuvimos una importante participación de Iberoamérica y pues como les mencionaba, el programa de mentoría que construimos en su momento y que pues sabemos que muchos de nuestros colegas van a seguir, digamos, fortaleciendo, implementando. Nuestra voz en Iberoamérica es muy valiosa, muy, muy valiosa. Y participar en los webinars, escucharlos, también levantar la mano, comentar, considero que es muy importante. Y bueno, como lo mencionaba el doctor Bocanegra, pues tal vez todo este recorrido esta pasión pues me llevó en el año pasado a recibir el reconocimiento de la Organización Mundial de Medicina Familiar como Rising Star o estrella emergente. Este premio, estos premios a los cuales cualquiera de ustedes también podría postularse, les comento, a diferencia del Five Star, es un reconocimiento que se hace de médicos familiares jóvenes y se hace cada 2 años. El Five Star es anual, ¿sí? Por regiones. En el Rising Star también tenemos algunas personas elegidas por regiones y luego se compite a nivel mundial. Pero bueno, pues todo eso suena muy bonito, pero pues eh, realmente es un mito que haya un líder perfecto, ¿no? Yo por lo menos definitivamente no lo soy. ¿Y qué es esto que nos detiene sobre todo? En mi experiencia, casi siempre es lo mismo, ¿sí? Y es esa voz interior tan convincente que nos repite sobre todo 4 mentiras, ¿no? La primera, como les decía, es que yo debo saber un montón de cosas antes de empezar. La segunda, debo tener mucha más experiencia para asumir ciertos retos o logros. La tercera, debo ser extrovertido, carismático, el que habla fuerte en las reuniones. Yo por lo menos no lo soy, no creo que lo sea. Y la cuarta, que es la más paralizante, debo esperar mi turno a que otra persona, ya llegará mi momento, ¿sí? Sí, el síndrome del impostor, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? ¿Mm? Y pues cuando uno se cree esas mentiras, pues realmente son falsas. Son falsas, la realidad es mucho más liberadora y es que los líderes realmente crecen mientras lideran, ¿sí? No esperamos estar completos para empezar, no vamos realmente nos vamos complementando en el camino. Y la persona segura que ven, pues allá en los auditorios, incluso si creen que yo lo soy, pues realmente detrás de todos, de cada uno de nosotros puede haber una persona que no sabía que tenía algo importante que aportar. ¿M? Entonces, pues si ustedes siguen esperando a sentirse perfectos, a estar listos para dar el paso, pues les tengo una mala y una buena noticia. La mala es que ese momento de sentirse completamente listo nunca va a llegar. Nunca, uno no se siente nunca totalmente listo. Pero la buena noticia es que no necesitamos estar listos, ¿sí? Podemos ser imperfectos. Así empezamos absolutamente todos, todos. Pero bueno, ¿por qué necesitamos? Me han escuchado varias veces que necesitamos estar en las juntas directivas. Eh, y es aquí como el core de esta charla y que le da sentido es eh, no por una cuota, no se trata de que seamos un número, ¿sí? No por quedar bien, no porque algunos otros países lo están, sino realmente por razones de fondo. Una es porque ustedes aportan cosas que ninguna otra generación puede aportar de la misma manera. Y es que los jóvenes aportan nuevas perspectivas, miran eh, problemas que ya llevan mucho tiempo con ojos nuevos, mucho más frescos.
aportan innovación, aportan una conexión real, ¿sí? De tú a tú, ¿m? Entre estudiantes, residentes. eh, Se habla realmente como un mismo idioma, ¿no? Aportamos también, por supuesto, competencias digitales que hoy ya no son un lujo, sino una necesidad para cualquier organización. Aportamos visión de largo plazo y esto es algo muy importante. Somos ambiciosos en el futuro que esperamos para nuestras comunidades. Aportamos también, como lo decía, renovación institucional, ¿sí? Oxigenamos esas estructuras que a veces llevan mucho tiempo respirando, digamos, ese mismo aire, ¿sí? Entonces, la conclusión es que, y quiero como subrayarla, la sostenibilidad institucional depende de ese relevo generacional, ¿sí? Las sociedades científicas que no incorporan jóvenes en su gobierno, pues realmente me parece que tienden a volverse inestables, ¿sí? Porque lentamente están dejando de tener ese futuro del que les estoy hablando. Y aquí quiero ser muy clara para que no quede ningún malentendido, pues digamos, flotando, y es que esto no se trata de jóvenes con personas mayores, no estoy proponiendo que los jóvenes desplacen a nadie, todo lo contrario, lo que propongo más bien es una suma, ¿sí? Y es que la fórmula ganadora es esa, la experiencia, la sabiduría, ¿sí? Que se tiene más la innovación, eso es igual a transformación, ¿sí? Entonces las generaciones de, como decía, creo que era la doctora Almenas tomándonos una foto, decía como Huayna Senior. Recuerdo mucho ese momento, ¿no? Entonces estas generaciones senior aportan algo que el dinero no compra y los años no se saltan y es la memoria institucional. Saber por qué las cosas son como son, era el propósito inicial, ¿sí? Esa experiencia también política debe moverse, debe negociar, sí, a veces los jóvenes somos tan apasionados que podemos incluso llegar a ser un poco imprudentes y afectar algunas relaciones, pero vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, y los jóvenes aportamos, como les decía, esa innovación, esas nuevas competencias, ideas frescas, herramientas nuevas. Entonces, cuando esas dos fuerzas se sientan en la misma mesa, se escuchan de verdad, y digo, insisto, de verdad, con respeto, ¿sí? El resultado son mejores decisiones, decisiones con memoria y con futuro al mismo tiempo. Por eso la diversidad generacional no debilita las organizaciones, como a veces algunas personas o en algunos países se teme, sino que lo que hacen es volverlas más fuertes, más sabias y más resilientes ante los cambios. Entonces, insisto, el objetivo no es reemplazar una generación por otra, sino es lograr que trabajen juntas. ¿M? Eh, pero bueno, ¿qué pasaría si los jóvenes no participan? Entonces, démosle la vuelta a la moneda, porque a veces se entiende mejor el valor de algo cuando imaginamos su ausencia. ¿Qué ocurre cuando no estamos? ¿Sí? Vale la pena mirarlo de frente porque el costo es muy real, ¿sí? Aunque pareciera silencioso, pero es real. Y es que cuando las nuevas generaciones se quedan afuera, pasan cuatro cosas. Primero, las instituciones envejecen, no solo sus integrantes, sino las ideas, sus métodos, su manera de ver el mundo. Segundo, se desconectan de estudiantes, de los residentes y dejan de ser relevantes para quienes deberían ser su semillero. Tercero, innovan cada vez menos porque nadie cuestiona lo de siempre. Y por último, poco a poco van perdiendo, insisto, esa sostenibilidad. Entonces, cuando la generación que dirige se retira, no hay nadie que tome ese relevo y pues los procesos pueden llegar a perderse. Entonces aparece una pregunta incómoda, la verdad, quiero dejar sembrada pues en cada uno de ustedes y es, ¿quién liderará mañana si ustedes no participan hoy? Porque si su generación no ocupa estos espacios, no van a quedar vacíos, ¿sí? Alguien más con otra mirada y con otros intereses decidirá por ustedes el futuro de su propia profesión. Entonces, vamos si vamos a asumir ese liderazgo, pues debemos ser prácticos. ¿Qué competencias necesita el líder médico familiar del siglo XXI? Y esto me recuerda mucho a nuestro artículo, porque, pues si esto puede sorprender a algunos, ser un excelente clínico es necesario,
pero insisto, no es suficiente para liderar. Necesitamos comunicación para inspirar a otros y para tender puentes donde hay distancias. Necesitamos trabajo en equipo porque nadie, absolutamente nadie lidera solo. Necesitamos inteligencia emocional para cuidar de las personas con las que trabajamos. No solamente las personas que atendemos, sino a nosotros mismos como comunidad. Necesitamos gestión del cambio porque liderar es casi siempre acompañar transiciones difíciles. Necesitamos pensamiento estratégico para levantar la mirada del caso individual y ver como ese tablero completo. También necesitamos incidencia política para influir allí donde se necesita de verdad, ¿sí? Y sobre todo, la defensa de la atención primaria, que es la causa que le da sentido a todo lo demás. ¿M? Entonces, miremos esta lista y quizá pueden pensar, yo no tengo varias de esas competencias, si soy sincera, yo tampoco las tenía. Y esa es justamente la buena noticia, ninguna de estas competencias es innata, ninguna viene en los genes, todas se aprenden. Y como ya les dije, se aprende realmente es participando. Ahora bien, hay una pregunta que rara vez nos hacemos y es ¿desde dónde lideramos los médicos de familia? Y aquí está quizá nuestra mayor ventaja frente a cualquier otro líder en salud. Nosotros, los médicos familiares, lideramos desde nuestros valores, ¿sí? Los mismos que practicamos cada día en el consultorio con las personas, esos valores que siempre hablamos de los core values de medicina familiar. ¿M? Entonces, lideramos desde la integralidad, es decir, ver a la persona completa y no un órgano, la continuidad, acompañar a lo largo del tiempo y no en un episodio aislado, hacer el enfoque familiar, entender qué hay detrás de cada, de cada paciente, de cada familia, de cada comunidad. Nuestro enfoque comunitario, es decir, ver más allá del individuo hacia el territorio, la equidad, ¿sí? Poner más donde más hace falta y por supuesto el humanismo, no olvidar nunca que tratamos es con seres humanos, con personas, con sus historias. Entonces, todos estos principios clínicos muy bonitos son una forma de mirar el mundo y de mirar a las personas, o sea, estos mismos principios y marcan una diferencia enorme en el liderazgo. Un dirigente de medicina familiar que olvida estos valores realmente se convierte simplemente en un administrador más, pero un dirigente que los lleva a la mesa directiva, estos principios, pues cambia las prioridades de una organización entera, porque al final del día nosotros no lideramos organizaciones por liderarlas, sino que lideramos para transformar vidas. Ese es el propósito final, ¿sí? Em, entonces, permítanme aterrizar todo esto en nuestra gran causa, ¿sí? La que mencioné como lo más importante, que es la APS. Entonces, llevamos décadas escuchando que la APS es la base de los sistemas sanitarios, que es costo efectiva, que es lo correcto. Y sin embargo, en la mayoría de nuestros países sigue subfinanciada y subvalorada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? En parte porque le han faltado líderes en los lugares donde se toman las decisiones. La atención primaria no se defiende sola, ¿sí? Si les soy sincera, voy a confesarles algo. Mañana voy a tener una reunión con la doctora Dora y con los presidentes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas porque necesitamos posicionar más la APS y la medicina familiar con el nuevo gobierno, ¿sí? Entonces, estas cosas pasan y es que cuando uno tiene la oportunidad de defender la medicina familiar, la APS y sobre todo la salud de las personas, de ahí es donde realmente sale la fuerza para, para hacer lo que hacemos. Entonces, necesitamos, la APS necesita líderes capaces de influir en las políticas públicas, de sentarse en los ministerios, en los congresos, donde se reparten pues todos esos recursos y se escriben las leyes. Necesita líderes capaces de defender la medicina familiar con argumentos sólidos y con evidencia científica, no solo con buenas intenciones, con propuestas claras y estructuradas. Necesita líderes capaces de fortalecer equipos interdisciplinarios. En Colombia les llamamos, ejemplo, equipos básicos y complementarios de salud. Porque la APS es por definición trabajo en equipo, con enfermería, con trabajo social, con psicología y sobre todo con la comunidad a quienes nos debemos. Necesita líderes capaces de promover la equidad en salud, de llevar la atención hasta donde más hace falta.
Y quiero recordarles algo que a veces se nos olvida, y es que la medicina familiar también se lidera desde el territorio, desde la comunidad, ¿sí? Desde el lugar donde realmente la gente vive y la gente se enferma, no solamente en el consultorio. Y yo lo he visto en proyectos rurales, como saben, yo lidero un proyecto rural en salud. eh, Más allá de cualquier auditorio. Y es que yo sé que cada uno de ustedes en su comunidad, atendiendo bien, organizando a su gente, ya es un líder de la APS, aunque nadie le haya dado todavía ese título, ya son esos líderes. ¿M? Entonces, pues yo qué aprendí. Después de varios años en diferentes cargos de representación, me han preguntado algunas veces, pues, que, que, que he aprendido, ¿no? Porque gasto tanto tiempo no remunerado, si le soy sincera, ¿no? Entonces, uno le dedica muchas horas a todo esto y uno dice, pues, ¿cuál fue ese salario, no? Además de, sí. Y realmente el salario son las lecciones aprendidas, sin adornos, las que siento que me han marcado. Entonces, la primera, ¿qué cosas aprendí como líder? Que es muy importante escuchar antes de decidir y aunque parezca obvio, pues a veces es difícil, ¿no? Quien lidera con los oídos abiertos es que se equivoca mucho menos porque decide con la realidad y no con suposiciones. ¿M? A realmente a trabajar con el equipo, ¿sí? De ver que realmente estas decisiones son mucho más, estas decisiones que a veces son tan pesadas, son mucho más livianas cuando las compartimos en equipo. Y es ahí donde viene la segunda, y es a construir consensos. Imponer una decisión es rápido o fácil, pero también es frágil. Y se cae a la primera resistencia. Entonces, convencer y sumar voluntades, aunque sea lento y trabajoso, pues realmente construye, aunque sea, insisto, más difícil. La tercera, eh, y no siempre es fácil, es formar sucesores, ¿sí? Y acompañar. Por lo menos a mí Gaby me ha acompañado, espero realmente haber acompañado de la mejor manera a Anita actualmente y yo estoy segura de que ella eh, con su gran forma de ser también acompaña a muchos de ustedes y a otros líderes. Entonces, un buen líder no busca hacerse imprescindible, de hecho busca es preparar a quien vendrá después, ¿sí? Y también buscar no solamente a quien te sucede, sino tener un buen ojo para ver como todas esa grandeza que tiene cada uno. Por ejemplo, yo no soy muy estética. Hay personas que tienen el arte en su ser y eso es maravilloso y nos construye a todos, ¿no? Entonces, ver realmente todas esas fortalezas que tenemos como equipo para que cada quien brille. Yo pienso que un líder debe hacer brillar al otro, ¿sí? Em, y la cuarta es, insisto, trabajar en red. Y lo repito otra vez porque es muy cierto. Solos llegamos rápido, pero como ya saben la frase, juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, realmente hacer estas amistades y este trabajo con otras personas de otros países. Y la quinta, que sostiene a todas las demás, y es la base, y lo había mencionado, y es mantener ese propósito, ¿sí? Porque en los momentos difíciles, cuando hay frustración, cuando estamos cansados, porque definitivamente se los garantizo van a llegar esos días, en esos días el cargo, el título y la palmadita en la espalda realmente no alcanza, ¿sí? Ese reconocimiento no alcanza. Lo único que sostiene el liderazgo y el trabajo es recordar para qué y sobre todo por quiénes hacemos todo esto. ¿Sí? Cuando uno está convencido y enamorado nuevamente, uno saca fuerzas y tiempo de donde no existe. Hace un momento le colgaba, le decía a la doctora Dora, el tiempo pues no existe, uno se hace el tiempo para estas cosas porque no es que uno lo tenga, ¿m? Sino que saca el tiempo. Y pues bueno, no quiero hablarles solamente de mi experiencia, quiero apoyarme también en quienes saben más que yo, y es que la historia nos dejó grandes maestros de liderazgo y sus lecciones siguen plenamente vigentes, ¿no?
Por ejemplo, Nelson Mandela nos enseñó que el ejemplo inspira más que las palabras, ¿no? Él decía que muchas veces es mejor liderar desde atrás y poner a los demás al frente, ¿sí? Un líder de verdad está dispuesto a trabajar junto con su equipo, a hacer sacrificios personales y a caminar detrás de la gente para impulsar a avanzar. ¿M? Entonces no empuja desde la comodidad, sino que realmente debe acompañar desde el ejemplo. Lincoln nos dejó otra lección igualmente poderosa y es la escucha activa. Lincoln se rodeaba a propósito de personas que pensaban distinto, incluso de sus rivales. Entonces sentía mucha curiosidad, una curiosidad genuina por el otro y por eso tomaba decisiones más informadas y más justas. Entonces, liderar no es hablar siempre más fuerte, sino escuchar mejor y, ¿por qué no, también escuchar a personas que piensan diferente de ti? ¿Sí? Y pues la sabiduría clásica, la de los antiguos, nos recuerda una verdad que es muy incómoda y es que el cargo pues revela a la persona, ¿no? Entonces el poder muchas veces a veces nos cambia, se quita las máscaras, entonces el verdadero líder pues debe cultivar con humildad y con autoconocimiento y debe cuestionarse a sí mismo antes de juzgar a su entorno, ¿no? Entonces, saber realmente hacer un proceso de introspección constante, de saber si lo estoy haciendo bien, si no, apoyarse en el otro. ¿M? Entonces, todos estos referentes nos enseñan algo y es que el liderazgo realmente empieza es por dentro. ¿M? Em, y bueno, pues las reglas de oro para mí en el liderazgo, sí, de todos estos aprendizajes. em, que pues se construyen en diferentes escenarios, ¿no? El liderazgo no es como solamente ese cargo, sino que se hace en diferentes escenarios, en la consulta, en la universidad, en la comunidad, en la investigación, en las sociedades científicas, ¿cierto? Donde pues se integra todo este relevo generacional. Em, y se va construyendo esta diada del que ya hablamos. Em, pues yo pienso que estaba pensando como cuáles serían como esas reglas de oro, ¿cierto? Del liderazgo. Mm, y es definitivamente participar con responsabilidad y efectividad, sí, de forma activa, propositiva, innovadora, pero también que resuelva el propósito que te dejaron. Ser parte del equipo, ¿cierto? Aprender a delegar, pero acompañando los procesos, es decir, gestionando los recursos necesarios, enfrentando juntos, digamos, esas barreras, identificando, como yo les decía, pues esas fortalezas de los demás. Mm, y bueno, pues a estas alturas, mm, no sé, ustedes y yo sé que ya es tarde, se preguntarán, pues muy lindo y todo, muy inspirador, doctora, pero ¿por dónde empiezo yo, no? ¿Cómo empezar yo desde mañana? Y pues voy a darles, como no sé, algunas recomendaciones de pasos concretos. Lo primero es participar en actividades locales, ¿no? No esperar el gran consenso o el Congreso Internacional, sino empezar por su grupo directo, por su universidad, por su puesto de salud y sobre todo por Ameyali. El segundo, pues, es integrarse, por supuesto, a los grupos de trabajo, ya sea de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, de su confederación, de la Federación Mexicana, de Ameyali, a comités, a comisiones, ahí es donde realmente se cocina todo, ¿no? El tercero es presentar proyectos, ¿no? Aunque ya sean pequeños, aunque les tengan miedo, hay que hacer propuestas. También hacer investigación, ¿no? Ya sea póster, un caso. También ser voluntarios y voluntarias, ofrézcanse para lo que nadie quiere hacer. Ahí van construyendo su confianza. Por otro lado, pues también cuando llegue el momento, ¿por qué no postúlense a cargos? Uno dice, bueno, no, pero es que esa gente trabaja mucho, y sí es cierto, se trabaja mucho, pero pues postúlense y ahí van aprendiendo.
Em, y bueno, insisto, pues eso no es que sea no es que sea el cargo, sino realmente es liderar desde lo que hagan, desde la consulta, ¿no? Em, y bueno, básicamente, básicamente ya para terminar, porque sé que es tardecito en especial para mí, quiero hacerles un llamado muy directo y es que si esta noche se llevan solamente una frase, que sea esta, ¿sí? No esperen a sentirse listos. No esperen el permiso de nadie. No esperen a tener X edad, no esperen el momento perfecto. Ya lo dijimos, ese momento perfecto nunca va a llegar. Así que la invitación es ahora, participen, propongan, construyan, transformen. Cuatro verbos, cuatro decisiones que están enteramente en sus manos ahora, porque realmente el futuro de la medicina familiar latinoamericana es realmente su fortaleza, su voz, su lugar en los sistemas sanitarios, ¿sí? La capacidad de cuidar millones de personas, pues necesita lo que ustedes tienen para, o sea, lo que ustedes ya tienen para ofrecer, ¿sí? Necesita su energía, su mirada, su compromiso, sus voces, así que pues la medicina familiar nos necesita hoy. ¿M? Y cierro realmente con una frase que me dio mucha curiosidad porque también se la leí a la doctora Viviana y yo sé que muchos de ustedes la tienen y es que, pues, como decía Antonio Machado, realmente caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sí? Em, y pues bueno, ya para cerrar esto, pues yo fui una residente que un día dijo que sí a una invitación que no entendía del todo y pues se han abierto muchos caminos que sé que también se pueden abrir para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención, por su escucha y quedo atenta a cualquier tipo de pregunta o reflexión que quieran compartir. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy bien abordado y bastante inspirador como plantea todo el liderazgo en lo que estamos viviendo con nosotros en estos movimientos. Y quiero leer aquí, ya tengo una pregunta del doctor Mixales Rosas, compañero de Tlaxcala. Buenas noches, doctora. ¿Qué acciones considera necesarias para evitar la concentración de liderazgo en unos pocos actores y lograr que las nuevas generaciones de médicos familiares tengan oportunidades reales de desarrollo y liderazgo? Es una excelente pregunta, porque hay personas que se van enamorando de sus cargos y de sus poderes. Si les soy sincera, yo intento de hecho como ir dejándolos, porque creo que renovar es vital, es vital, ¿sí? Em, una de las medidas más importantes es lo que ya les dije y es que garanticemos la participación de nuevas personas, de jóvenes, porque los jóvenes no se tragan las cosas enteras, ¿no? Siempre van diciendo cuando algo no les parece justo, incluso si se es imprudente, entre comillas. Entonces, dar estos espacios a los jóvenes es lo que da esa mirada crítica de ir renovando. Lo otro, y les soy sincera, yo pienso que los estatutos, las cosas que están escritas, son muy poderosas. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en nuestros estatutos, por ejemplo, de la sociedad, diga, con voz y voto un médico familiar joven, que está acá representando a los demás, es importante que en la Confederación Huaynacay tenga una silla con voz y voto donde Anita puede decir, no estoy de acuerdo, tal. Que en la UONCA haya una silla para el médico joven de YDM es lo que realmente ha abierto ese camino a a la renovación de cargos. Es por lo menos lo que yo he observado. Muy bien, muchas gracias. El doctor Leobardo Espinosa nos dice cómo nos podemos acercar más a estos grupos de trabajo de jóvenes en medicina familiar. Yo creo que habla de las mesas de trabajo, más bien. Sí, yo desconozco muy bien el tema de mesas de trabajo, no sé si sea, digamos, algo propio en México, ya sea de la Federación o de Ameyali,
Lo primero es que si ustedes están afiliados a su federación, creo que ya se llama Federación Mexicana, ¿sí? Me disculpan si me equivoco. Sí, la Federación Mexicana. Primero ustedes tienen que, primero tú tienes que ser parte de la familia para participar, ¿no? Entonces, estar afiliado es el primer paso. Lo segundo es que ustedes, cualquiera de ustedes que esté afiliado, puede participar ya sea en grupos de trabajo inicialmente y muy importante en Ameyali, eso es fundamental. Segundo, en los grupos de trabajo de la Federación. Tercero, pueden participar en grupos de trabajo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Por ejemplo, no sé si lo sepan, hay muchos grupos de trabajo. Y algunas personas se saltan directamente a working parties, a grupos de trabajo de la WONCA. También eso puede. La idea es que haya una secuencia lógica, es decir, por ejemplo, hay personas que hacen parte del grupo de medicina rural y pues de ahí saltan a conectarse con los grupos de trabajo de la WONCA. Como les digo, realmente somos una red. Entonces, Muy nada, bien. es básicamente participar de las convocatorias y presentarse, decirle a Meyali que los postule, decirle a su federación que los postule ante estos grupos. Sí, nos comparte Ana también que hay que estar atentos a las convocatorias para animarse a postularse. Tenemos una pregunta del doctor Apolinar, doctor Apolinar, qué gusto tenerlo aquí. Es una leyenda en nuestro país en los libros de medicina familiar. Y para toda Nos, Iberoamérica, por supuesto. exactamente. Nos hace una pregunta que dice que es con carácter, yo creo, disruptivo, como le conocemos al doctor. ¿Realmente existe un liderazgo en la medicina familiar latinoamericana o solo tenemos liderazgos de los corporativos que nos representan? Y en el movimiento Huayna Cae, ¿este liderazgo ya trascendió? ¿Cuál sería su opinión, doctora? Pues estoy segura de que no hay ningún liderazgo que sea perfecto, ¿sí? Yo insisto en que el motor es realmente ese amor, ese compromiso por la medicina familiar, por la APS y sobre todo por la salud de las personas y el trabajo en equipo. Realmente pienso que ese es el norte, porque en el momento en el que los líderes se desprendan de compartir la voz de su equipo, pues se pierde el sentido de todo, ¿sí? Cuando un líder deja de ser la voz de su comunidad, cuando un líder deja de ser la voz de su equipo de trabajo, cuando representa solamente sus propios intereses, ha perdido el objetivo y el norte, ¿sí? Porque el objetivo siempre fue buscar y defender el propósito de todos. Y eso es algo que puede pasar, ¿sí? Es muy tentador y puede pasar. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, es lo que yo de corazón siento y pienso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, ahorita son todas las preguntas que tenemos en los comentarios. No sé si alguien quiera eh, encender su micrófono y hacer algún comentario o pregunta. Hola, Ah, ya no tenemos puedo una. levantar mi manita, pero pude prender mi micrófono. Es que vengo manejando, perdón. Ale, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que como siempre es un deleite escucharte. Algo en lo que creo que estamos muy de acuerdo es en que son estos encuentros, estas presentaciones, estas oportunidades de compartirlas que nos van automotivando, nos inspiramos entre nosotros y eso es sumamente valioso. Creo que eso es lo que nos va fortaleciendo, nos va enseñando también. Y bueno, yo sabes de antemano que te admiro profundamente, que he encontrado en ti siempre una figura eh, de liderazgo, una figura de médica de familia. Y pues felicidades. Gracias Muchas nuevamente. gracias, mi querida Anita. La admiración es mutua, igual de mi parte hacia ti. Me siento muy feliz y contenta de que nos representes. Gracias. El doctor Apolinar dice que si puede opinar, no sé si pueda encender su micrófono, Claro, doctor. Doc, por favor, te escuchamos y siempre aprendemos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Eh, Primero que nada, pues por respeto pido permiso para opinar, sobre todo porque es de un movimiento que nosotros vimos nacer, al que lo apoyamos aquí en México, al que lo vimos nacer.
al que le dimos foro y después nos desconoció. Es parte de la vida, así es este negocio. Pero lo que me interesa es lo último que comentaba, doctora. Cuando la concentración, el doctor Vixalis lo comentaba, pero pues cuando hay concentración de liderazgo y se pierde el rumbo, creo que es cuando ya no hay liderazgo. El liderazgo se ha perdido en la medicina familiar y tan se ha perdido que seguimos viendo a las mismas personas de siempre, a las mismas. O sea, no hay un cambio generacional realmente. Y lo que nosotros propusimos hace más de 10 años, más de 15 años más o menos, el tiempo que tiene el movimiento Huayna desde el 2010, que nace en México hasta estas fechas, proponíamos que hubiera un cambio generacional en todas las áreas. Pero no hay cambios generacionales en los liderazgos. Lo que hay es un cambio de puestos y de tomar poder, el poder de la medicina familiar. Y mucha gente habla de trabajar por la medicina familiar, pero no, hacen trabajar la medicina familiar para ellos. Ese es el liderazgo. Por eso no vemos un cambio radical. Por eso todavía no nos reconocen. Esto de la abogacía, que quieren que veamos qué podemos hacer con todas estas cuestiones de la abogacía. Hemos tenido líderes formales, ligados a los ministerios de salud y nunca hemos visto un cambio. Y eso es importante. Si ya estás ahí y eres médico familiar y estás convencido de tu especialidad, ahí es donde empieza a generarse el cambio. No hemos visto un cambio. Yo les digo ahora que nuestra medicina familiar está dividida en dos partes. La medicina familiar clínica, que es la atención centrada en el paciente, y la otra es la medicina familiar y comunitaria, que tiene a la al estudio de la familia como principal fundamento y el trabajo con familias en comunidad, que ahí es donde necesitamos a los líderes, que el líder vaya a la comunidad, que el líder haga lo que usted nos estaba mencionando, ligarse con la gente, ver, el líder hace, no manda, el líder hace, no manda. Cuando manda y cuando lo ves que sube de puesto y que se cambia de un puesto a otro puesto, dices, ya se perdió el rumbo. Y de esos tenemos muchos ejemplos. Y en México tenemos bastantes, bastantes. Por eso nuestra medicina familiar no avanza. Y por eso creemos que la fuerza importante está en los jóvenes. Los que pueden dar el cambio son los jóvenes, sí, pero también hay que preparar al joven para que vaya tomando ese camino que debe de tomar hacia donde tiene que ir y hacia donde queremos ir. Todavía tenemos un pequeño problema en la medicina familiar. En México es medicina familiar y no hacemos comunidad. Aunque hacemos un año o 4 meses en clínicas periféricas realmente no hacemos trabajo comunitario. Latinoamérica está haciendo trabajo comunitario bastante amplio, pero no lo liga mucho con el estudio de familia. Y lo que nos está atiborrando es la clínica, y la clínica nos está ganando y estamos terminando haciendo medicina general en todos los aspectos. Y aparte junto con esto, los llamados líderes nos están metiendo también a otro gran problema, que es, por ejemplo, la salud planetaria, la prevención cuaternaria, la abogacía y todo esto, cuando no hemos resuelto los principales problemas de nuestra especialidad. Y les digo esto porque hoy planteaba una pregunta en el foro de Huaynacay y les decía, ¿cómo podemos explicarnos lo que está pasando en Venezuela en este momento si las leyes de la naturaleza nos están diciendo quiénes somos para la salud planetaria? Los dos temblores, los dos sismos, son una muestra de que el planeta está protestando, sí, pero ¿qué estamos haciendo? Y me decían, bueno, es que los 15 minutos de consulta tenemos que educar a nuestros pacientes. Espérense, tranquilos, no es por ahí el asunto va más a fondo. Por eso los liderazgos se pierden y por eso mucha gente empieza a tomar rumbos completamente diferentes. Me dio curiosidad entrar a la sesión porque quería escuchar a Alejandra León hablar y ver cuál era el liderazgo que manejaba.
para ver si Luis, realmente, y tú para nos ver si realmente, podrías responder esa pregunta, o sea, me parece muy importante y lo decía en la charla, que es necesario combinar esa experiencia con claro. esas nuevas miradas. Me gustaría también que volvieras a respondernos esa pregunta tan importante que nos hacía el doctor de cómo hacer para que se vayan renovando esos liderazgos. Yo te escucho con humildad, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que Ujú, una característica de líder es reconocer quién viene detrás de él y ujú, fomentar que ese liderazgo que viene detrás de él crezca, no frenarlo. En Latinoamérica tenemos muchos liderazgos frenados y muchos perdidos, y te lo puedo poner por países. En los países latinoamericanos seguimos viendo a las mismas gentes. No hay gente nueva. Colombia es ¿cómo le podemos llamar? Es un mare magnum, porque hay mucha gente joven que está trabajando, pero también está la gente que está arriba, que a veces me los frena. Colombia es tal vez la punta de lanza en América Latina para el liderazgo joven, pero como que algo no los deja salir, no sé qué sea. Entonces, el buen líder reconoce quién viene detrás de él y fomenta su liderazgo. Se lo fomenta. Es más, yo voy a poner a mi líder joven enfrente para que él haga la chamba y yo voy a ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque de eso se trata, pues. Pero cuando yo les digo, miren, ustedes tienen que pensar de esta forma, tienen que hacer esto, tienen que manejar aquí, tienen que manejar allá, y vénganse para acá y vamos para allá, el liderazgo ya se perdió. No hay liderazgo. Hay un liderazgo formal, pero no un liderazgo real. Y el liderazgo real enseña a hacer las cosas, enseña cómo hacer las cosas. No te dice cómo las vas a hacer. Y el líder que viene abajo, el líder joven dice, a este es al que hay que seguir. Porque inclusive no tenemos ni siquiera líderes académicos importantes en todos los países. Y ese es otro gran problema que tenemos. Entonces, yo los invito a que reconozcan sus liderazgos y vean quién está arriba de nosotros, bueno, de ustedes. Vean quiénes son los líderes y vean si realmente representan lo que ustedes quieren ser o lo que no pueden ser. Porque usted lo dijo muy bien, doctora. Bueno, sí, ya les dije lo bonito, cómo está todo esto y todo eso, sí, pero ¿y cómo la vamos a hacer? Pues llevamos desde 2010 al 2026 intentando hacerlo. ¿Cuántos años ya son? 26 años. 10, 20, 16 años. Estar intentando hacer liderazgos nuevos y nuestros liderazgos jóvenes en Guaynacay terminan siendo liderazgos locales. Porque, por ejemplo, en México, cuando yo le pregunto a los residentes si conocen lo que es el movimiento Guaynacay, muchos me dicen que no. Y eso es serio. Y cuando le preguntas, oye, ¿conoce al presidente de la federación? No, tampoco los conocemos porque tenemos que certificarnos y porque tenemos que, este, que sacar nuestro título, pero hasta ahí. Entonces no hay liderazgo. Por eso la pregunta a mí era esa, eh, si realmente existe un liderazgo en nuestros países. A mí me llama mucho la atención Colombia. Yo trabajo mucho con el material que Colombia hace, porque Colombia es un hervidero de conocimiento y un hervidero de líderes, pero algo pasa, no puede salir. Y dentro en ese lugar también está Alejandra León, a lo mejor la cara visible ahorita es Alejandra, pero abajo hay más adolescentes, más gente joven que quiere salir, pero no sale. Y en México muchos se perdieron, muchos liderazgos jóvenes se han perdido y seguimos viendo a los mismos líderes que nosotros empezamos a aventar para que lideraran Guaynacay, los seguimos viendo en los congresos y los seguimos viendo igual, y no porque no querramos que vayan, no, sino que siguen trabajando con la bandera de Guaynacay cuando ya no les corresponde. Y los poquitos que vienen abajo son los que están impulsados por el mismo grupo que quieren que esté arriba. Entonces, por eso quería opinar, por eso quería escuchar la plática. Entré un poquito tarde, tenía otras cosas pendientes, pero pues yo les agradezco de una manera muy humilde y muy honesta, les agradezco que me hayan permitido opinar. Es mi opinión, sí, soy un disidente de la medicina familiar, soy el principal disidente de la medicina familiar en México, al que todo el mundo bloquea y no lo invita.
pero alguien tiene que decir las cosas que se tienen que decir. Los No, demás, muchas gracias, doctora los demás Polinar. no las Además, dicen. también muchas gracias por haber contribuido de manera tan importante a la creación de este movimiento, porque, y lo decíamos al principio, realmente uno no debe dar por hecho los derechos y las oportunidades que tiene. Realmente existen es porque otras personas han creído en esto y han trabajado y han mantenido ese tipo de espacios. Así que aprovecho esta oportunidad para darle las gracias. No, gracias a ustedes y disculpen la intervención. Agradecido, gracias. No, gracias, doctor, a usted. Ahí tenemos algunas otras preguntas, pero yo creo que ahí lo vamos a dejar porque es un poquito más tarde allá en Colombia y ya andamos desvelando a la doctora y mañana tiene juego su selección. Vamos a Doctora, le va a jugar. hacer entrega, entrega virtual de la constancia por su destacada participación en la sesión mensual de Ameyali Huanacay con la presentación del tema Liderazgo Joven en Medicina Familiar, contexto regional y mundial llevado a cabo hoy, día 26 de junio del 2026. Nuevamente agradecerle a usted y a todos los que se conectaron. Les recuerdo que tenemos ahí en los comentarios la lista de asistencia para que se registren. Estén atentos a nuestras redes porque tenemos nuestro Congreso de Residentes en Tapachula, que está saliendo constantemente promociones ahorita, que todavía hay tiempo, ya que será en octubre. Y estamos por lanzar un curso de uso de inteligencia artificial en medicina familiar. Ese curso, estén atentos porque hay noticias con eso y ojalá que los que estén interesados se puedan inscribir. Tentativamente iniciaríamos el día 14 de julio y la promoción en esta próxima semana ya estará por nuestras redes. Este, pues nada más sería todo por el día de hoy. Agradezco que los que puedan abrir sus cámaras para tomar una foto, lo hagamos en este momento, por favor. Y Muchas gracias a todos, de verdad. Ameyali es muy, muy grande. Yo en lo personal admiro mucho el movimiento Huayna de México. Felicitaciones a muy todos bien. ustedes. Perdón, nuestra presidenta María quiere hacer un comentario. Muchas gracias, Ale. Excelente plática. Y creo que desde que empezamos en esto, creo que cada quien se va buscando su camino. Como tú dices, el liderazgo, hay que proponernos. Me gustó tu frase de proponte para lo que nadie quiere hacer. Realmente sí, muchas veces de ahí se empieza. Te agradezco mucho, a pesar de la diferencia de horarios, que nos hayas apoyado en esta ocasión, en este mes. Muchas gracias, Ale. Con todo el amor. Ok, entonces, por favor, ahí pongan sus cámaras y vamos a tomar la foto oficial. Envío nuevamente el link de la asistencia a los que me están ahí pidiendo que lo ponga. Y listo, vamos a tomar la fotografía a las tres. Una, dos y tres. Eso es. A ver, nuevamente. Una, dos y tres. Listo, muchísimas gracias a todos por conectarse. Linda noche, que descansen. Saludos, Dulces Ale. sueños. Gracias. Descansa. Bye.